Cada día mueren sin conocer a Jesús un promedio de 70,000 personas. Esto es en tiempo real. En tiempo real las muertes de este año y en tiempo real las muertes de hoy. Así que usted puede mirar cada cuánto está muriendo una persona. En tiempo real. 70,000 personas sin conocer a Jesús, sin sumar a aquellos que conocieron de Jesús, pero luego tomaron su propio camino. Estadísticas afirman que no menos de 70 personas pasan a la eternidad sin Cristo por minuto. Escúchelo. Por minuto, 70 personas van a la eternidad sin Cristo. Esos son cifras que deberían de alguna manera no alarmarnos, sino llevarnos a la acción. Pero creo que algunos de ustedes han visto alguna vez estas cifras, han entrado y han visto en tiempo real, no solamente muertes del año, muertes hoy, nacimientos del año, nacimientos hoy, sino hay muchas otras informaciones en tiempo real, pero que a algunos cristianos realmente no les mueve en lo absoluto. Y quizás algunos esta mañana, después de esto, seguirán siendo indiferentes a la realidad espiritual. Aún dentro de la misma iglesia, cristianos que critican congregaciones porque crecen, que critican congregaciones porque se multiplican. Y muchas veces, no sé si es un sentimiento de frustración o qué sé yo, pero de repente empiezan a considerar que las comunidades que crecen es porque son muy triviales en la doctrina, porque son muy livianos, porque no sé qué cantidad de cosas empiezan a inventar o a decir para justificar muchas veces su indiferencia frente a lo que es el evangelismo. Hace un tiempo atrás alguien me abordó y me dijo: ¿cómo ha crecido el encuentro, pastor? Y casi cuando yo le voy a decir que sí, me dice: qué pereza. Como hay de gente en el encuentro, qué incomodidad. Yo lo miré y le dije: perdón, me está diciendo. Me dijo: sí, qué pereza. Como era de rico el encuentro cuando era pequeñito, como era de sabroso, pero ahora qué pereza tanta gente. Qué incomodidad que haya tanta gente. Sí, porque hay cristianos, y yo no estoy diciendo que el encuentro sea una multitud, pero hablando en términos generales, hay cristianos que las multitudes les incomodan. Hay cristianos que de alguna forma las multitudes los molesta, les afecta, diría yo, su zona de confort. Qué pereza tanta gente, cómo incomoda a tanta gente. Pero qué interesante escuchar a Jesús que piensa al respecto. Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, ¿qué sintió Jesús? Pereza. Le aburrió, le incomodó. El texto dice: cuando vio a las multitudes, ¿puede decirlo fuerte? Les tuvo compasión. Y vio a las multitudes y les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Después de ver esa realidad, mira a sus discípulos y les dice: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Los domingos pasados recibíamos una palabra muy pastoral, pero al mismo tiempo es una palabra que nos tiene que desafiar a la acción. Éramos invitados por la Escritura, a través de Henry, a descansar en el Señor y a beber de su río. Descansen en el Señor los que están afligidos y beban de su río los que están sedientos. Pero también mencionaba él que cuando nosotros bebemos del río, entonces de nuestro interior brotarán ríos. Así que nosotros los que hemos bebido, ahora vamos a llevar a otros a que también beban. Cuando usted y yo hemos tenido un encuentro con la fuente, vamos a llevar a otros a esa fuente, porque sabemos que es real, porque no es utopía, porque no es cuento,
porque Dios es real, porque la obra de Cristo es real, porque lo que nos da a través del Espíritu Santo es real. Así que en esa realidad tendríamos que decirle a otros, vengan y beban porque es verdad. Yo he estado sediento y Jesús ha venido a saciar mi sed. Ese es el llamado. El miércoles en la palabra, Johnny David también nos hacía una descripción del mundo, un mundo que vive ciego porque está convencido que puede ver. Es decir, un mundo que no logra percibir su realidad espiritual, no comprenden lo que está pasando, y la iglesia tiene que ser quien Dios dijo que tenía que ser, que puede llevar a muchos a la luz. Y eso nos debería llamar a todos a venir al Señor para decirle, si alguien necesita beber, si alguien necesita descanso, si alguien necesita ver, entonces envíame a mí. ¿Qué le diríamos al Señor? Envíame a mí. Y ese es el tema de la predicación esta mañana. Envíame a mí. Jesús, dice el versículo 35, que iba por toda una región y hacía 3 cosas, dice el texto. Dice que Él enseñaba, Él predicaba, Él anunciaba las buenas noticias, pero Él también enseñaba en las sinagogas y Él sanaba a los enfermos. Interesante el asunto. Es decir, Él predicaba el evangelio. Sí, lo que dijo desde el comienzo, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también no solamente predicó el evangelio, sino que enseñó. Y eso me recuerda a la gran comisión, cuando dice, vayan por todos los lugares del mundo y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Así que Jesús está anunciando el evangelio, Jesús está haciendo discípulos, pero al mismo tiempo también que sus discípulos bautizan, Él les está enseñando y se mete en buenos lugares como las sinagogas, donde en los días sábados todo el día había una instrucción sobre las escrituras, y Él enseña las escrituras. Así que lo que Lucas nos dice acerca de que un día fue a la sinagoga, se le dio el libro de Isaías, se abrió y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. No indica con este texto que fue la única vez que él haya entrado y haya leído la escritura. La leyó muchas veces y la enseñó muchas veces. Pero también sanó a los que estaban enfermos. Dice que sanaba a todos los enfermos y sanaba a todos los que tenían dolencias. Y creo que ese término de dolencias no tiene solo que ver con lo físico, sino también con lo emocional. Vino para hacer una sanidad emocional, física y espiritual, y ese es el evangelio que obra de manera integral. Y veo en ese texto un Jesús que estuvo sujeto a su misión, tenía una misión que cumplir. Dijo, no digo nada que no le escuche al Padre, no hago nada que no le vea hacer al Padre. Así que todo lo que nos enseñó e hizo fue porque hacía parte de la misión que tenía. Había una misión profunda en su corazón, pero en medio de la misión hace una afirmación: la cosecha es grande. De alguna manera está diciéndoles a ellos, esto no es todo. Ahora, pienso un momento en el asunto y digo, pues uno creería que es todo, porque predica el evangelio, sana a los enfermos, enseña. Uno diría, lo está haciendo todo, es un evangelio completo, es un evangelio integral. Y lo que Jesús dice en este texto, hey muchachos, no es todo, hay más por hacer. Siempre hay más por hacer, siempre hay más, siempre hay más. Así que no solamente era tenemos que ser, sino tenemos que hacer. Pero pienso que hay muchos cristianos que se detienen y hacen su hábitat en el versículo 35. Si me ayudan de nuevo en la segunda parte del versículo, creo que hay muchos cristianos que se quedan ahí. Es decir, hay muchos cristianos que se embelezan en la doctrina bíblica y lo único que quieren es que se les enseñe más y más y más, y aprender y aprender y aprender, y casi que es todos los días, hey, dame más, dame más, dame más. Podríamos quedar, y creo que hay muchos cristianos en el versículo 35, solo quieren que se les enseñe. Ya escucharon el evangelio, quieren que Dios les enseñe, quieren que Dios los sane hoy, los sane mañana, quítame las dolencias, sáname el corazón, sáname mi alma, restáurame, y eso está bien. Pero muchos se quedaron ahí en ese versículo 35, y el evangelio no es solo en el versículo 35. No es hacer, yo no creo que no podríamos nosotros decir, es que es la tarea de la iglesia, lo de la iglesia, lo de nosotros es doctrina, lo de nosotros es amarnos, lo de nosotros es cuidarnos. Jesús diría, eso está muy bien, pero hay algo más por hacer. Y se lo dice a sus discípulos, que no tiene sentido quedarse uno solo a aprender y aprender para acumular, ser sanados para disfrutar.
Creo que muchos cristianos lo único que quisieran en su vida es: hagamos unas 3 enramadas, hagamos un par de enramadas y quedémonos aquí. ¿Para qué ponernos a lidiar con los conflictos del mundo? ¿Para qué tenemos que complicarnos la vida? No, estamos bien, estamos tranquilos, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, nos da el espaldarazo cuando lo necesitamos. ¿Para qué nos vamos a incomodar? Sin embargo, tenemos que recordar que alguien puso sus manos a la obra cuando se trató de nuestra salvación. Es decir, seguramente alguien oró por nuestra salvación. Yo no sé quién haya sido en su vida, si sus padres, si un vecino, si un compañero de trabajo, de colegio, universidad, no sé, pero alguien seguro oró mucho para que nosotros conociéramos a Cristo. Y no solamente oró por nosotros, aún personas que ni conocemos, pero oraban. Quizás alguien en nuestro vecindario oraba: Señor, acerca a cada persona de este vecindario a ti. Y nosotros estábamos en ese vecindario. Así que alguien oró e intercedió. Esta semana leía un artículo de un pastor que dice que oró 30 años por la salvación de uno de sus amigos. Y oró 30 años y siempre que tuvo la oportunidad le predicó, hasta que le llevó a una reunión cristiana donde él predicó y decía él con mucho orgullo: no solamente ese día él aceptó a Cristo, sino que también ya luego se bautizó. Pero 30 años estuvo manos a la obra, orando por él. Otros predican, discipulan, es decir, alguien invirtió la vida en nosotros. Alguien invirtió tiempo para que usted y yo hoy estemos donde estamos. Y eso significa que ahora nosotros también necesitamos poner manos a la obra en la vida de otras personas. Si alguien puso manos a la obra con nosotros, qué triste es cuando ahora muchos cristianos no quieren hacer nada por otros. Es decir, dicen: Señor, lo hemos escuchado muchas veces esta frase: Señor, heme aquí, envíalo a Él. Es más o menos algo como lo que se ve en la iglesia cristiana. Sí, Señor, levanta obreros, que vayan ellos. Que hay que orar, que oren ellos. Que hay que predicar, que prediquen ellos. Y de alguna manera caemos en ese evangelio que parece ser: lo único que quiero es me bendiga y me permita ampliar mi zona de confort. Se nos predica un evangelio altruista y nosotros luego empezamos a vivir un evangelio egoísta. Se nos da un evangelio donde dice amó al mundo, es un evangelio incluyente, es un evangelio pluralista, es un evangelio que nos abarca a todos. Y luego nosotros convertimos el evangelio en algo que tiene que ver solo conmigo. Me vuelvo el centro del evangelio, Dios todo para mí, y empiezo a creer que soy el centro del evangelio y todo gira en torno a mí. Dios gira en torno a mí, sus bendiciones van a girar en torno a mí. Así que nos embelezamos en nuestros propios dilemas. De alguna manera estamos esperando que Dios nos resuelva el problema de turno. Señor, resuélveme este problema y llévame tan rápido como sea a la casa del Padre, que no quiero vivir más. Pero Jesús hace su ministerio dinámico y luego en su ministerio dinámico hace una afirmación muy honesta, y es que su ministerio se ve corto frente a la grande necesidad. Sí, Jesús se dio cuenta que su ministerio se había quedado corto frente a la necesidad. Es decir, que la necesidad rebasa la capacidad humana de Jesús. Préstele atención a lo que estoy diciendo, por favor. Es que a pesar de sus esfuerzos por llevar el descanso a tantas personas agobiadas y a tantas personas desesperanzadas, no logró en su condición de hombre alcanzar el 100% de las personas que él quería alcanzar. Es decir, ha trabajado arduamente, es su ministerio, él predica, él enseña, él sana, pero luego mira y dice: esto es mucha gente, es una multitud y yo no puedo hacerlo solo, muchachos, necesito manos. Sí, eso es lo que necesito, manos. Y de alguna manera, pensando en este texto, creo que esto me recuerda a una verdad y creo que todos nosotros debemos tenerla clara, y es que la ciudad y el departamento no será alcanzado solo por el encuentro. Nosotros tenemos que quitarnos de alguna manera ese complejo de Mesías y creer: esta sí es la iglesia que la ciudad necesita. De alguna manera siempre me ha molestado, y lo compartía con algunos pastores estos días,
Cuando en algunas reuniones donde llegan pastores nuevos a la ciudad, enviados por alguna denominación, alguna misión, o ellos por obediencia al llamado del Señor, vienen a nuestra ciudad y de alguna manera se presentan, y en su presentación, que uno entiende, tienen buen corazón y buena intención, a veces hacen afirmaciones como: bueno, Dios nos trajo a esta ciudad porque nos dio una palabra y en la cual nos decía que traería un avivamiento a través de nuestro ministerio. Entonces, cuando yo escucho que ellos vienen a traer un avivamiento sobre esta ciudad por su ministerio, entonces yo digo: entonces yo que soy un dormido que no he hecho nada, que tuvieron que traer a otro porque yo no hago nada. O sea que los pastores de Armenia somos unos holgazanes que no hemos hecho nada y tienen que traernos a otro para que sí lo haga. Así que me molesta, y de alguna manera a veces les digo: quitémonos ese complejo de Mesías, porque nos va a usar a todos. Todas las comunidades de esta ciudad valen y cuentan para Dios. Todas las comunidades del departamento, no importa qué tan lejos estén, no importa si sirven sobre la cordillera, Dios les ama y son claves en este proyecto. Dios también los necesita, así que siempre que usted va a una comunidad, sépalo, Dios los está usando de alguna forma. Pero es diferente a nosotros, sí, pero nos está usando, y por eso no hay comunidad mejor que otra. En todas Dios está obrando su perfecta voluntad. Sin embargo, nosotros sí tenemos la tendencia a veces de catalogarnos, ¿no? No sé si nos clasificamos un poco y se nos eleva un poquito el ego pensando en nuestra propia comunidad. Isabelita anoche nos hizo un comentario y luego yo dije: eso es una reflexión de ella, aunque ella hace reflexiones que para su edad nos dejan un poco inquietos. O es que ha escuchado algo de papá y mamá, o le ha escuchado algo a un líder aquí y entonces hace esa afirmación. Pasábamos por una comunidad y estaban cantando, así que la canción le llamó la atención, me pidió que la pusiera en la radio, entonces que en el celular, y se quedó pensando un momento y dice, me mira y me habla y me dice: papá, pero cierto que la sede del encuentro es más grande. ¿Cierto que nosotros somos más grandes? Y yo, una niña de 5 años, haciendo ese tipo de comparaciones. Le dije: no se trata de que sea grande. Le dije: es más, aquí hay comunidades más grandes que el encuentro. Me dijo: no, el encuentro es el más grande. Y le dije: no, aquí hay comunidades más grandes. Me dijo: pero esa está muy chiquita. No sé, de alguna manera esa lectura de ella, ¿será la lectura de nuestro propio corazón? ¿Será que de alguna manera también, consciente, inconscientemente, directa o indirectamente, estamos menospreciando el ministerio que alguien hace? Que Dios nos guarde de eso, porque Jesús mismo dice: hey, necesito tus manos. Así que tampoco podremos menospreciar a nuestro hermano que está ahí al lado nuestro, el que está ahí sentado, porque esas manos el Señor también quiere usarlas, quiere utilizarlas en la extensión de su reino. Dios entonces seguro que va a usar a toda la iglesia en la gran cosecha, y a nosotros nos dará una parte de esa cosecha que nos corresponde también recoger. Las multitudes a Jesús, le decía, le despertaron compasión. El término que se usa ahí para hablar que le despertaron compasión es que se le removieron hasta las entrañas cuando vio. Esa es la idea en griego de ese texto. Cuando dice: y viendo a las multitudes tuvo compasión, lo que dice en griego es: y cuando vio tanta gente se le movieron las entrañas de dolor, sintió dolor por ellos. Y pensaba en ese texto y qué tan diferente a tantos cristianos hoy. Mientras que a Jesús las multitudes le movieron las entrañas, a muchos cristianos las multitudes les da pereza, le aburren y de alguna manera les quitan su comodidad. Pero él agrega y dice: pero hay 2 razones por las cuales yo tengo compasión. Y Mateo cuidadosamente nos dice por qué Jesús sintió tanta compasión, porque se le removió todo por dentro. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido esos dolores desgarradores por algo. Pienso que los padres de familia, creo que es la ilustración que más me viene a la mano, de pronto cuando hemos visto algo en la vida de nuestros hijos que nos duele y uno siente que es un dolor que le sale a uno desde lo más profundo del ser. Pero creo que no se va a comparar con lo que Jesús pudo sentir cuando vio a las multitudes y dijo: porque es que los veo confundidos. Las multitudes están confundidas, las multitudes están desamparadas, las multitudes no saben qué camino tomar. Esa es la conclusión de Jesús, es la forma en que describe el panorama que ve. Ellos no tienen quien los guíe, ellos no tienen quien les enseñe, ellos no saben por qué ruta ir. Véanlos cómo están desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Es
Ellos no tienen conocimiento de Dios, ellos no saben quién es Dios, ellos no saben cuál es el plan que Dios tiene para ellos. Y eso les removía las entrañas, porque era una necesidad en la vida del ser humano. Ahora, la observación de Jesús respecto a que este rebaño no tiene pastor, realmente es una crítica detestable que le está haciendo a los fariseos, quienes deberían estar pastoreando las multitudes. Los fariseos deberían estar trabajando arduamente por esos desamparados, por esos confundidos, por esos desplazados. Pero no, ellos están embelesados en sus propios asuntos. La espiritualidad de muchos que creen que se hacen cristianos y la vida de ellos es solo pensar en ellos, en su comodidad, en tener para mí, en adquirir para mí, en las bendiciones para mí, en que todo sea para mí. Y cada mañana nos levantamos con esa intención de qué hago para incrementar, qué hago para crecer. Todos los días es qué hago para ser mejor persona, qué hago para... Y Jesús dice, oye, te estás perdiendo con tu propio corazón, te estás perdiendo en tus propios proyectos, diría yo, te estás perdiendo en tus propios campos. Y no estamos aprendiendo a amar los campos que Jesús miró con compasión. Seguramente alguien de los que está aquí esta mañana aún no ha tenido un encuentro con Jesús. Quizás alguno de ustedes ha escuchado hablar de Jesús, será la primera vez que está con nosotros o lleva un par de semanas. Y puede ser que la descripción de la multitud sea específicamente la descripción de tu corazón. Es decir, confusión, ansiedad, agobio, desamparo, sin saber qué camino tomar, qué decisión tomar. Solo quiero decirte esta mañana que Dios se duele desde las entrañas por tu condición. Mira el que está a su lado, dígale, hey, despiértate y escucha esto, despiértate. Invítelo a que lo lea, por favor. Dios desde las entrañas se duele por ti. No importa cuál sea la condición que estés viviendo, Dios desde sus entrañas se duele. Y esa es la riqueza del Evangelio. Ese es el Cristo que nosotros anunciamos, es la verdad que nosotros predicamos. A Dios le siguen doliendo las personas. Dios sigue interesado en trabajar en la vida de los seres humanos. Dios sigue interesado en que las cosas cambien aquí adentro, aunque afuera todo parezca un caos, pero que aquí las cosas sean diferentes. Porque Dios quiere venir y traer sosiego al que vive en desasosiego. Dios quiere al que está en agobio traerle paz, al que está confundido darle claridad, al que no sabe qué ruta tomar darle un movimiento exacto, al que está desenfocado enfocarlo, al que está desalineado ponerlo en la alineación con los principios de la palabra. Jesús afirma, la necesidad es grande, la cosecha es grande, pero creo que hay algo tan especial para mí en el texto. Y es un Jesús que ve que la cosecha es grande y la necesidad es grande. ¿Y sabe qué hizo? Miró a sus discípulos y les dijo a los discípulos, ustedes tienen que hacer algo también. Ustedes tienen que hacer algo. Y le dice a ellos, oren para que el Señor del campo envíe más manos, más obreros al campo. Los vincula a la tarea. Y alguien podría decir, pero ahí no está tan explícito que Jesús les diga a ellos que vayan a la cosecha. Les dice que oren al Señor de la cosecha que envíe obreros. Pienso que uno es porque ellos ya son obreros, porque ellos ya fueron llamados y tienen una asignación precisa. Sin embargo, en los evangelios más adelante vamos a encontrar otra vez a Jesús diciéndoles a ellos, irán por todo el mundo y predicarán el evangelio. Ustedes irán por cualquier lugar y van a ser discípulos míos. Eso implica que ellos como nosotros debemos ser una generación que mira con los ojos de Jesús. Dígalo conmigo, yo necesito mirar con los ojos de Jesús. Usted y yo necesitamos sentir como siente Jesús. Y en ese sentido entonces, listo, oraremos por más obreros. Y creo que esto es interesante. Oren al Señor de la cosecha para que envíe más obreros a la cosecha. Y cuando hablamos de cosecha estamos hablando de personas. Recuerde que lo que Jesús vio fue multitudes, una multitud, y vio esa multitud y la relacionó con un campo que está listo para recoger su cosecha, pero que no había quien recogiera la cosecha. Los discípulos entonces tendrían que orar por más obreros, por más manos. Y pienso, ¿qué es lo que nosotros oramos muchas veces? Nosotros muchas veces estamos orando, Señor, quiero una casa más grande. Esta casa que tengo ya es muy pequeña, yo quiero una más grande, doble en metraje. Señor, no, yo quiero otro carro más modeludo que este. Quizás estamos diciendo, Señor, yo necesito viajar más frecuente.
decir de alguna manera, y no digo que eso sea pecado y que usted no pueda orarlo, usted lo puede pedir, usted puede pedir todo lo que quiera. Pero también aquí hay un motivo por el cual Jesús está diciendo, pero también cuando ore, pídale al Señor de la cosecha que envíe más obreros a la cosecha. Está bien, pida para su carro, pero por ahí derecho pida para que otros vayan y prediquen el evangelio, mientras usted también lo está predicando. Nosotros oraríamos porque haya más grandes maestros en la iglesia, para que tengamos músicos muy talentosos, poder tener administradores sabios, poder tener gente con mucha visión, gente con emprenderismo, gente muy capaz. Y Jesús, términos simples, dice, oren para que haya más obreros. Jesús dice, oremos para que haya obreros más ordinarios, más sencillos. Ahora, Dios usa gente talentosa, claro, también. Pero note que la mayoría de la obra del reino la cumplen discípulos ordinarios, casi anónimos, no se ven, se encuentran detrás del telón. Tuve la oportunidad de encontrarme, pienso yo, con un obrero de este nivel oración Jesús. En el seminario de liderazgo que estaba semanas atrás, en el hotel, compartí habitación con un pastor del Putumayo, de Puerto Asís, de lugares muy apartados de la ciudad. De hecho, me mostró una foto donde él sirve y pues yo veía la ciudad muy lejos, muy distante. Y este hombre sí que me hizo pensar. Tuvimos varias noches para poder ahí conversar antes de ir a descansar y escuchar su trabajo pastoral, todo lo que este hombre hace, cómo hace ministerio. Y yo lo escuchaba, cómo él hace ministerio, y este hombre es un héroe. Todo lo que es capaz de hacer. Yo le decía, pastor, si yo me voy de pastor al Putumayo, me muero de hambre, le dije. No sabría cómo responder a la necesidad de esa población. No sabría cómo llegarles a ellos por todo lo que él me decía que hacía. Yo decía, no me siento capaz de hacerlo. Un hombre que vive en medio del conflicto armado, literalmente, en medio de no dos grupos, no es un grupo al margen de la ley y el grupo de la ley, no, es la ley y todos los grupos al margen de la ley, que ya no son uno ni dos, sino una cantidad. La forma en que encara la realidad es increíble. ¿Cómo nos desafió ese hombre? Luego tuve la oportunidad de hablar con otro pastor de otro lugar apartado del Caquetá y escuchar sus historias, su forma de hacer ministerio. Pues me sentía mal de verdad escucharlos a ellos, pero luego me puse a orar y yo dije, Señor, pero yo qué culpa si nací en Armenia. Tampoco me voy a dar tan duro, porque pues, yo no nací en el Putumayo. Si hubiera nacido en el Putumayo, bueno, allá soy pastor, pero me llamó aquí. Entonces también traté como de calmarme y no darme más látigo, porque yo, pues Señor, me trajiste a Armenia y qué culpa, o sea, aquí estoy. Pero él me inspiró de alguna forma. Y él nos miraba y de hecho decía cosas que a uno le arrugan el corazón. Nos decía muchas cosas que nos movían demasiado a los que estábamos ahí. Porque éramos pastores y líderes de todo el territorio nacional y aún de otros países. Y nos arrugaba el alma escuchar a estas personas hablar de cómo es su experiencia pastoral. Y yo decía, estos obreros nivel oración Jesús, obreros detrás del telón, anónimos en las montañas de Colombia, pero están haciendo una tarea. Y por algún momento uno quisiera, como para sentirse digno, decir, Señor, envíame a las montañas de cualquier parte y me voy, pero luego pienso y digo, no, pero es Armenia donde Dios nos puso. Puso a unos allí, puso a otros allá, y bueno, él dijo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Así que eso significa todo el territorio colombiano también tiene que ser alcanzado con el evangelio. Y a cada uno nos va estableciendo donde nos quiere él establecer. Y si Dios nos puso en Armenia, entonces también creo que todos los que estamos aquí calificamos para ser obreros. ¿Usted lo cree? ¿Por qué no le dice el que está a su lado, oye, que tú y yo calificamos para ser obreros? Dígaselo. Todos calificamos para ser obreros. Obreros en nuestro campo misional, donde entendemos que el mejor lugar para brindar esperanza al mundo no está allá al otro lado, porque algunas veces ustedes piensan, si el Señor me mandara a Hawái, a Miami de misionero, yo iría, de mil amores me dejaría llevar por el Señor. No es ni Miami, no es Florida, no es Hawái, es Armenia. Es aquí donde Dios nos puso a nosotros a hacer una obra misionera, en los escenarios cotidianos donde nos movemos, el escenario familiar, el escenario de trabajo.
ahí donde usted y yo nos estamos moviendo, con los compañeros de estudio, es decir, allá donde cada uno de ustedes conoce la realidad del contexto, saben cómo es. Ahí es donde usted y yo necesitamos ser misioneros. Uno escucha a cristianos queriendo ser misioneros. Señor, envíame al África. Yo quiero ir a la China. Ya mándame a la Patagonia. Señor, algunos así como más arriesgados, mándame a Afganistán, a Pakistán, por allá, dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor ya, ay, no le predica al vecino, ya va a ir a predicar allá. Cuando usted ve a alguien de turbante con una maleta negra, sale corriendo. Entonces, igual, ¿cómo necesitamos hacerlo aquí? Ese es el campo de acción que Dios nos dio. Algunos están en Armenia y todavía diciendo, Señor, ¿a qué me trajiste? Yo creo que el Señor dice, perdón, ¿a qué te traje? Permítanme con respeto, pero qué preguntas tan absurdas. Vivimos en Armenia y Señor, y yo todavía no entiendo por qué estoy aquí. Que no entendemos para qué estamos en Armenia. Y si lo mandan al África, allá sí sabe qué hacer. Qué cosa más particular, ¿no? Lo paradójico. Usted en Armenia no sabe qué hacer. En la China no habla mandarín, no habla chino, y sí sabe qué va a hacer allá. Allá sí va a predicar el evangelio. Dijo alguien alguna vez, no sé de quién es esta frase, no es mía: los mejores misioneros son los que nacieron en su propia cultura. Esos son los mejores misioneros, los que nacieron en su propia cultura. Y no hablemos de la cultura cuyabra, hablemos de nuestra cultura colombiana. Dios nos trajo, nos puso en este país y este es nuestro campo misional. Los mejores misioneros para Armenia ya están en Armenia. Yo lo creo. Y creo que un buen número de estos misioneros está aquí esta mañana. Por lo menos hay 10 que ya la entendieron. Yo voy a volver a repetirlo. Los mejores misioneros para Armenia creo que ya están en Armenia. Y creo que un buen número de estos misioneros están aquí esta mañana. Mire el que está a su lado, dígale, no entendió. Que el misionero eres tú. Que cada uno de nosotros es misionero en esta ciudad, en el campo en el que usted se desenvuelve. El círculo de influencia, ese es su campo misionero. Que entre más manos haya, más cosecha tendremos. Y por favor, esta salvedad, por favor, resáltela en sus notas. No se trata de números. No se trata de números. Se trata de personas agobiadas que necesitan un encuentro con Cristo. Porque Cristo es la esperanza para el mundo. Cristo es la esperanza para Colombia. Cristo es la esperanza para nuestro departamento, para nuestra ciudad. Mientras algunos dicen que Armenia es un moridero, usted y yo podemos decir, Armenia es una tierra que fluye leche y miel. Y podemos decir, y este es el campo misional. Porque si Armenia es un moridero, ¿qué tal si Dios lo manda para el Putumayo? Yo no sé usted qué va a decir. Y creo que por eso, y la invitación es que hagamos de este fin de año un diciembre misionero. Que eso sea diciembre en el encuentro, un mes misionero, un mes de compartir a Cristo. Que diciembre, no vamos a pensar diciembre, el mes en el que todos vamos a subir un poquito de kilos. Y algunos se están preparando, han hecho dieta en noviembre porque saben que en diciembre se van a desbordar comiendo. ¿Qué tal si pensamos, no, diciembre no es el mes de la comelona, diciembre es el mes misionero? Que diciembre es el mes en que nos vamos a gastar hasta lo que no tenemos. ¿Qué más bien si pensamos en que diciembre es un mes misionero? Es decir, la oportunidad en que podamos celebrar la encarnación de Dios en Cristo y sepamos todo lo que eso implica para la humanidad. Y no solamente sea el diciembre de este año, sino que también podamos hablar de que todo el 2019 es un año misional, donde nosotros entendemos que no debemos ir a predicar, sino que debemos permanecer predicando. Que esa es la tarea nuestra, no es que bien vamos a ir y vamos a predicar esta vez, no, vamos a permanecer predicando. La predicación del evangelio es permanente, todos los días, siempre que usted tenga la oportunidad, predique a Cristo, hable de Cristo, muestre a Cristo con su forma de vivir.
Pero hay algo, y ya voy cerrando aquí, y creo que es importante. Si vamos a predicar el evangelio, primero vamos a amar a las personas a las que les vamos a predicar. Si vas a predicar el evangelio, primero tenemos y vamos a tener que amar a los que les vamos a predicar, porque ese es el movimiento que encuentro en Juan 3:16. Dios amó al mundo y luego envió a su Hijo. Así que para enviarlo primero nos amó. Y es lo que primero tenemos que hacer nosotros. Primero amamos y luego vamos. Y como amor no es un sentimiento sino una decisión, decida amar a aquellos a los que les va a predicar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo predicamos por amor, usted y yo predicamos conectados a la compasión. Usted y yo vamos a predicar no por números. Usted y yo no vamos a predicar por llenar estadísticas. Esa no es la motivación de Cristo al predicar el evangelio. Cristo predicó y dijo: necesitamos más manos, por compasión, por amor, por misericordia, porque ellos necesitan de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es amar. Ame a quienes le rodean, empiece orando por ellos. Porque antes de recoger la cosecha, necesitamos tener compasión. Préstele atención al texto. Jesús no habló de cosecha sin antes hablar de compasión. Primero tuvo compasión, luego habló de la cosecha. Así que lo primero que tenemos que desarrollar nosotros es compasión, para entender que la evangelización no es sencillamente un énfasis semanal o mensual que hace la iglesia, sino la razón de ser de la iglesia. Esa es nuestra misión. Pero antes de ir a los perdidos, primero amémosles, primero sintamos compasión. La iglesia hoy, como en el tiempo de Jesús, tiene pocas manos, tiene pocos recursos, tiene pocos obreros y una gran cosecha. Y pienso que el llamado es: hagamos sonreír al Señor de la cosecha, y es: dejémonos enviar a la cosecha. Podamos nosotros decirle al Señor: envíame a mí. Seamos intercesores misionales, seamos inversionistas misionales. Si seamos hombres y mujeres que oramos al Señor de la cosecha, que envíe más obreros a la cosecha, pero que nosotros estamos dispuestos también a estar ahí para anunciar a Cristo. Oremos, seamos eso, intercesores misionales, pero también inversionistas misionales. De todas las maneras que podamos invertir, y todo lo que podamos invertir, vamos a invertirlo por la misión de la iglesia. Pero también seamos agentes activos en la misión de la iglesia. Esa es la tarea nuestra. No nos quedemos en el versículo 35 nada más. Vayamos hasta el final y digamos: Señor, quiero ser un agente activo en la misión de la iglesia. Quiero ser tus manos, quiero ser tu boca, quiero ser tus ojos, quiero ser tus oídos. Sencillamente puedo decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí, porque quiero amar, porque quiero tener compasión por aquellos que necesitan un buen pastor. Y usted y yo somos pastoreados para pastorear. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.